La mejor prueba, oh Dios, fue que por mí en la cruz tu vida diste por salvarme a mí. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Jamás podré yo pagar tan grande amor, oh Dios, no habría dinero con que comparar tan inmensa piedad que tuviste tú por mí. Toma mi vida, la puedes usar. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si es que te encuentras tú alejado de Dios, recuerda siempre lo que hizo Él por ti, pues no fue en vano, oh no, lo que Él hizo en la cruz fue un sacrificio por salvarte a ti. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Porque moriste también por mí en cruenta cruz. Me redimiste, oh mi Jesús, en cruenta cruz, en cruenta cruz. Al Dios de mi amor, Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego
como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí.
tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Habitas aquí en medio de esta alabanza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el honor. Llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Tú habitas aquí en medio de esta alabanza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el honor. Tú me llenas aquí de aliento y fortaleza. Tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder.
Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está
aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Su espíritu está en mí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy
mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita
necesita más de ti. Necesita más de ti. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. En la tormenta. Fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no
pueda seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Hoy vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Hoy vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que hoy vine a adorar a Dios. Hoy vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial.
cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que hoy vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que hoy vine a adorar a Dios. Hoy vine a adorar a Dios. Hoy vine a adorar a Dios. Amarte solo a ti, Señor. Aleluya. Amarte solo a ti, Gloria a Dios. Señor. Poderoso Dios. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Sí, Señor Jesús, aleluya. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Gloria a Dios. Seguir tu caminar, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maravilloso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Maravilloso, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración.
aleluya. Comienza a alabar por Dios, aleluya. Comienza a exaltar Dios su nombre, la buena noche, aleluya. Oh, glorifica vos, Señor, aleluya. Bota precioso, Señor. Bota maravilloso, mi Rey. Oh, danke Jesús de Nazaret. Danke, mi Rey, aleluya. Danke por vos presencia, Jehová. Danke por vos bondad, mi Rey, aleluya. Oh, glorifica vos, Señor, aleluya. Bota precioso, Señor. Bota maravilloso, mi Rey. Atanos aquí, Padre. Humildemente, Dios de gloria. Delante de tu presencia, Señor. Para alabarte, mi Rey. Para glorificar vos, santo nombre, al Padre. Oh, glorifica vos, mesa, buena noche, Padre celestial. Bota digno de gloria, digno de alabanza, mi Rey. Oh, Jesús de Nazaret, tócanos de manera especial, llénanos vida de manera especial, mi Rey. Atanos aquí, mi Rey. Atabuyuna, Padre celestial, delante de tu presencia, Jehová. Oh, glorifica vos, mesa, buena noche, Padre. Tocando de manera especial, Señor. Sanando, mi Rey, esa multitud sana, Padre. Lantando, Dios de gloria, buena noche, Padre. Atanos aquí, Señor, para alabarte, mi Rey. Para glorificar vos, santo nombre, oh Dios. Oh, glorifica vos, Jesús, aleluya. Nous allons nous comia, buena noche, aleluya. Para clamar, buena noche, aleluya. Para un pastor suplente para la iglesia central, aleluya. Habiendo vos corazón, aleluya. Para Dios, papi, aleluya. Para Dios, musla, aleluya. Quien es ti, amén, gloria al Señor. Para eso que está musla, ta Dios, aleluya. Padre celestial, Dios de gloria. Bota grande, Señor. Bota precioso, mi Rey. Vos conoces necesidad, mi Rey. Para un pastor suplente, mi Rey, aleluya. Padre celestial, vos saquemos de caba, Jehová. Vos saquemos de caba, mi Rey, aleluya. Tratando con su corazón, Padre. Vaya por la maya pueblo, Señor. Vaya por la mal, Dios de gloria. Oh, Jesús de Nazaret, glorifica vos, Señor. Para tu lo cual vos te vayas haciendo, Padre. Para un pastor suplente, mi Rey. Padre celestial, toca, mi Rey. Había botan a Dios de gloria. Había botan a mi Rey, aleluya. Atanos aquí, Señor. Está clamando, mi Rey. Nos está clamando, mi Rey, aleluya. Nos está, Señor. No está contestando, mi Rey. No está escuchando, clamarla, mi Rey. Para un pastor suplente, Jesús, aleluya. Para la iglesia central, mi Rey. Padre celestial, mutie caba, Jehová. Mutie caba, Señor. Mutie caba, Dios de gloria. Solamente, Padre, donde un cielo, Jehová. No hay pastor, Dios de gloria. Revele el Dios de gloria. Revele el Señor Jesús. Para saquemos de Jehová. Para saquemos de mi Rey, aleluya. El pastor suplente, mi Rey. Para la iglesia central, Jehová. Sufra, Padre. Llama a Dios de gloria. Llama a Jesús. Llama a mi Rey. Llama a Dios, aleluya. Padre celestial. Oh, glorifica vos, oh Dios, aleluya. A cada instante de mi vida te agradeceré. A cada instante de mi vida, Siempre te exaltaré. a cada instante de mi vida, Siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. a cada instante de mi vida, Siempre te exaltaré. a cada instante de mi vida, Siempre te amaré, Señor. Siempre te amaré, Señor. Siempre te amaré, Señor. Oh, gloria a Dios, alabanza a Jesús. Oh, gloria al Señor, precioso, dano Dios, aleluya. No Dios está maravilloso, no Dios está precioso. Gloria al Señor, alabanza a Jesús. Dios bendición a mi lumarán. Dios bendición a mi lumarán. ¿Quién está viva? No su nombre. Gloria a Dios, no Dios está precioso, no Dios está maravilloso, amén. Gloria a Jesús, ese está 5 nos silbiche, amén. Camina Dios está papeando con nos, Dios está ministrando nos vida, amén. Gloria al Señor.
Banco de lectura de palabra de Dios, cual hermana Wendy conoce. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga a mis hermanos. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche, en Éxodo capítulo 18. Mientras buscas, sigue alabando a tu Dios. Amén. Gloria al Señor. Nuestro tema de hoy, nuestra petición de hoy es un pastor suplente para la iglesia central. Amén. Gloria al Señor. Y por eso vamos a leer en Éxodo capítulo 18. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Éxodo 18. ¿Mis hermanos lo tienen? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Gloria al Señor. Leemos el versículo 7. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y le besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Gloria al Señor. Versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Gloria al Señor, aleluya. Y estamos rogando en este ayuno, amén, por esta petición, para que Dios alivie un poco el trabajo de nuestro pastor, amén, para un pastor suplente, para ayudar en la obra de Dios, amén. Gloria al Señor, porque él solo no puede hacer la obra, porque la iglesia está creciendo y va a crecer más, amén. Gloria al Señor. Cuando lleguen las almas que Dios va a traer a esta iglesia, necesitamos de más trabajadores. Gloria al Señor. Padre Santo, Dios de gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Danke, Señor Dios, del nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra hermana Elda con nosotros. Gloria a Dios. Dios sigue bendiciendo a hermana Wendy para el precioso lectura de palabra de Dios. Van a seguir canta para Dios con grupo a misa de iconos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermano. ¿Quién está viva? En su nombre. Gloria al Señor. ¿Cuánto está contento? Amén. Esta seguida fiesta aquí. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Vamos para presentar a Dios y cantar a la noche. Ahora 5 de Silveshi con los de retiro aquí. Vamos a presentar a Dios y cantar. Tata celestial, Dios de gloria, nós somos danke, Senhor. Danke, meu rei. Danke para a bondade, danke para a misericórdia, Jeová. Então nós estamos aqui, Jeová de glória, de ayuno, aleluia, de oração. Oh Deus Todo-Poderoso, cada membro, Jeová de glória, que está aqui presente. Oh, que está sintonizado também, que está de ayuno junto com nós, Jeová de glória. Fortificando, Jeová de glória. Donando força, renovar, Deus meu. Nós estamos aí no momento para cantar para o Deus de glória. Glorificar o mesmo especial. Usa nós, Deus meu, para cantar para o. Bendicionar cada som que está sintonizado. Cada som que está aqui dentro presente. Para me dizer cantar, de nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Você vai cantar e cantar que eu bisa que Cristo tan bueno. Quanto gostar com Cristo tá bom? Amém. Alabado seja o Senhor. Que Cristo tan bueno como me ayudó en noches oscuras. Él me ha
alegraos delante de Jehová. Que Cristo tan bueno como me ayudó en los días oscuros. Él me acompañó, Mis penas, mis males, Él me las quitó. que Cristo tan bueno, Como me ayudó, que Cristo tan bueno como me ayudó. en los días oscuros. Él me acompañó, Mis penas, mis males, Él me las quitó. Que Cristo tan bueno, como me ayudó. que Cristo tan bueno, Como me ayudó, que Cristo tan bueno, como me ayudó. que Cristo tan bueno, Como me ayudó, sí, que Cristo tan bueno, como me ayudó. que Cristo tan bueno, Como me ayudó, que Cristo tan bueno, como me ayudó. sí, que Cristo tan bueno, Como me ayudó, que Cristo tan bueno, como me ayudó. que Cristo tan bueno. Como me ayudó. Alegraos, delante, alegraos, delante, alegraos, Delante de Jehová. 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 Dios está precioso. Está aquí de presente, aleluya. Alzamos bandera, será boa. Se você está com Deus, tá bom. Vai cantar com gozo do Senhor, aleluia. Ele está aqui na presente. Ele está um bom Deus. Ele está um Deus todo-poderoso. Um Deus que está sendo milagre, aleluia. Oh, aleluia. Alegraos, delante, alegraos, delante, alegraos, Delante de Jehová. alegraos, delante, alegraos, delante, alegraos, Delante de Jehová. que Cristo tan bueno como me ayudó en los días oscuros. Él me acompañó, Mis penas, mis males, Él me las quitó. que Cristo tan bueno Como me ayudó, que Cristo tan bueno como me ayudó en los días oscuros. Él me acompañó, Mis penas, mis males, Él me las quitó. que Cristo tan bueno, Como me ayudó, sí, que Cristo tan bueno, como me ayudó. sí, que Cristo tan bueno, Como me ayudó, sí, que Cristo tan bueno, como me ayudó. que Cristo tan bueno, Como me ayudó, que Cristo tan bueno, como me ayudó. que Cristo tan bueno, como me ayudó. Miro para por sí todo el rato, amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Vi que esconde cerca vos.
Gloria a Dios y a su nombre. ¿Dónde está su refugio? Gloria al nombre del Señor, nuestro pastor, con cada uno de nosotros. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. ¿Cuáles están contentos en esta noche? Dios bendiga a todos aquellos que están en sintonía. Y Dios bendiga también a los siervos de Dios que están aquí en el altar conmigo. Al pastor Raúl Alfonso Bejarano Méndez, el pastor Álvaro Jesús Niño Garzón. Hermanos, un anuncio pequeño después del culto. Amén. Deseo que esas personas puedan quedar 15 minutos para practicar algo para el domingo, alabanza. Amén, hermano Juni, Joel, Adnort, Elna, Wendy, Jerry, Zoraida, Valerie, Aquilino, Jude, Wilkins, Loren, Daniel, Rigel, Elías, Dilia, Francis y Marilu. Amén. Dios sigue bendicionando a mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos puesto de pie, hermano. Vamos a pedir a los ujieres que pasen. Gloria al nombre del Señor, para así cantar el coro, para depositar nuestras ofrendas. Gloria a Jesús. Soberano Dios, aleluya. No deje de alabar a Dios, aleluya. Soberano es el Cordero de Dios. Gloria, gloria, Rey que vive para siempre. Oremos, gloria a Dios, adoramos a Dios, te exaltamos, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Padre, en esta hora te presentamos las ofrendas, Señor, pidiendo que tú las recibas, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y que sea tú bendiciendo a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. En un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. En un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. En un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. En un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder a cada corazón. Ay, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Ay, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Ay, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Con estruendo de los cielos descendió la gran virtud. Todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Con estruendo de los cielos descendió la gran
Dios manda tu gran poder. Este gran poder antiguo he de fiarse de este don, prometiendo a los creyentes de unir de corazón. Este gran poder antiguo he de fiarse de este don, prometiendo a los creyentes de unir de corazón. Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Dios te está restituyendo este gran Pentecostés, y el Espíritu y sus dones los reparte otra vez. Dios te está restituyendo, y el Espíritu y sus dones los reparte otra vez. Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Oh, gloria, dile al Señor que manda ese gran poder. Aleluya. Así como aquel día, alabado sea el nombre del Señor, que nos llene de su poder, que nos llene de su Santo Espíritu. Aleluya. Jesús de Nazaret, tú eres quien bautiza. Aleluya. Queremos tu poder. Aleluya. Ay, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Con estruendo de los cielos descendió la gran virtud. Todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Con estruendo de los cielos descendió la gran virtud. Todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Dios te está restituyendo este gran Pentecostés, y el Espíritu sus dones los reparte otra vez. Dios te está restituyendo este gran Pentecostés, y el Espíritu y sus dones los reparte otra vez. Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Aleluya. Señor, manda tu gran poder. Aleluya. Eso estamos pidiéndote, Señor. Ahora más que nunca, manda ese gran poder que desciende sobre esta iglesia. Tu unción, Señor. Tu gracia. Levanta tus manos y recibe poder en esta noche. Iglesia, recibe. Recibe en esta noche. Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Ay, Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Así estaba en el aposento alto, aleluya. Rogando a Dios. Manda la promesa. Manda la promesa. Estaban reunidos allí en el aposento alto. Como nosotros aquí en este lugar. Y ellos estaban diciendo Dios. Estaban
bendiciendo a Jesús. Estamos bendiciendo a Jesús. Manda, Señor. Manda la unción. Manda la promesa. La promesa del Padre. Mándalo, Señor. Yo lo necesito. Mándalo. Mándalo. Yo lo necesito. Yo lo quiero. Lléname. 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 En esta noche. Lléname. Ahí está el poder de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. El Señor está aquí, aleluya. Señor está aquí. Su gloria ha descendido en este lugar. Su gloria descendió en el lugar Su aquí. presencia está aquí. Su presencia está aquí. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Suéltate. Hágalos. Siéntete libre. Sentimos libres. Siéntete libre. Sentimos libres. Quita vergüenza. Quita vergüenza. Quita timidez. Quita timidez. Y el Señor, aquí estoy. Y el Señor, estamos Aquí aquí. estoy. Estamos Aquí aquí. estoy. Suéltate. Estamos aquí. Hágalos. Aquí estoy. Estamos aquí. Aquí estoy. Estamos Haz lo aquí. que quieras. Haz lo que Haz lo toque. que quieras. Haz lo que Haz lo toque. que quieras. Haz lo que Hasta toque. esa vacancia. Gloria al Señor y a su nombre. A su nombre. Cristo vive. Cristo está viva. Cristo reina. Cristo está reina. Y lo más que anhela la iglesia Y lo que más la iglesia está anhelada es la llenura con el Espíritu Santo. es llenura con Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén, hermana. Cuando lo anhelan. ¿Cuánto te anhelé? Yo lo anhelo, A mí te aleluya. anhelé. Es una obra sobrenatural. Tu obra sobrenatural. Es obra del Espíritu La obra del Santo. Espíritu Santo. Por eso hay que desear la llenura con el Espíritu Santo. Debe ser deseada llenura con Hay que Espíritu desear que Dios nos toque. Santo. Debe desear para Dios, Hay que desear que Dios nos llene. Debe desear para Dios. Hay que desear hablar en lenguas. Desear para Hay que desear correr para Dios. Aleluya. Hay que desear el poder de Dios. Desear poder de Dios. Gloria. Gloria. Dios es bueno. Dios está bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuánto saco Dios está bueno? Y continuamos Dios está continúa. en nuestra fiesta. Denos fiesta Amén. Anual. anual. En nuestro quinto servicio Nos 5 servici y nuestro segundo día y nos 2 días. de ayuno, alabanza del Señor. ayuno. Pasa en victoria. ¿Cuánto de victoria? Humillamos nuestro cuerpo So humillarnos culpa. para decir a nuestro cuerpo Nos nos culpa. que nuestro espíritu gobierna, Con un espíritu de gobernar. que Dios nos gobierna. Con Dios está gobernarnos. Alabanza del Señor. Amén, hermanos. Y saludo una vez más a los siervos de Dios aquí en el altar. Te saluda un día más, servidor de Dios aquí en el altar. Y no quiero tomar más tiempo, hermanos, Que toma más tiempo, hermana. que yo sé que ustedes están deseosos de escuchar la palabra del Señor. Por eso me saco vosotros desear y escuchar palabra del Señor. Y el pastor reverendo Álvaro Jesús Niño Garzón Y el pastor reverendo Álvaro Niño Garzón. nos va a traer la palabra en esta noche. Te voy a traer palabra para nosotros. Dios te bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Sígale dando la gloria a nuestro Dios. Sigue Dios gloria. Él merece ser alabado, ¿verdad, mi hermano? Él merece tu alabanza. ¿Cuántos seguimos de fiesta en este lugar? ¿Cuánto sigue fiesta el lugar aquí? No sé si usted se ha estado gozando, mi hermano, Me si vamos a goza. pero para mí ha sido una fiesta desde el principio. Pero para mí esta una fiesta fue el comienzo. Y he venido experimentando cómo Dios se mueve aquí en este lugar. Y más bien experimentar con Dios está moviendo el lugar aquí. Bonaire es una iglesia de candela.
Bonairu ta iglesia de candela. Como dicen ustedes, candela, tata. Manera você na misa candela. ¿Y cuántos tata. pedimos candela, tata? Y nós estamos pedindo candela. Poder tata. de lo alto. Bendecido el nombre del Señor. Quiero saludar nuevamente con todo el amor de Cristo a mi pastor George. Amém. Que saludar día más con todo el amor de Cristo, mi pastor George. A su querida esposa. Su casastima. A mi compañero de luchas, acá el pastor Raúl Bejarano. Mi compañero de lucha, pastor Bejarano. Y a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Y cada uno de vos, Sami Romana estima. Pero quiero, igual que lo he hecho en estos días, enviar un saludo a la distancia. Manda un saludo a Leo allá. Porque sabemos que hay hermanos en Colombia que nos están siguiendo también. Que no se han querido perder esta bendición. No quiera perder bendición aquí. Muchos nos han dicho, queremos ver el culto. Y hay que enviar ese link para que también se conecten. Entonces a todos ellos, Dios les bendiga. Allá en Colombia, a mi familia. A mi amada esposa y a mi amado hijo. Y toda la iglesia en Barbosa Santander. Y entera iglesia en Barbosa Santander. En la zona 71. Zona 61. 71. Y a la zona 66. Y zona 66. Donde pastorea o donde lidera nuestro pastor Raúl. Camina pastor Raúl ta pastorea y lidera. Amén. Si por casualidad alguno de los oficiales de Colombia. Si por si acaso algunos oficiales de Colombia. O nuestro amado supervisor. Nuestro supervisor estima. Está quizá conectado. Y por tal no está conectado. O nos alcanzan a oír en algún momento. Y si no escucharnos por tal. Les saludamos desde aquí en el amor de Cristo también. Nos saludan fuerte aquí en de amor de Cristo. Y damos todos alabanzas al Señor. Es una alabanza al Señor. A su nombre. A su nombre. Vamos a continuar, hermanos. Van a continuar, hermanos. Con la palabra durante esta semana. De palabra durante semana aquí. Como Dios nos ha venido guiando. Dios ha venido guiándonos. Y así como el Señor le ha dado una visión. Dios una visión. Al siervo de este lugar. De servidor del lugar aquí. Para hacer una meta, una proyección. Hacer una meta, una proyección. Al año 2030. Año 2030. Pero yo creo, pastor. Pero ahorita quiere, pastor. Que Dios puede hacerlo antes del 2030. Dios puede hacer antes, amén. Que Dios puede empezar a hacerlo ya. Amén. Dios puede hacer ya, ahora aquí. Que Dios puede hacerlo antes que termine el 2025. Dios puede hacer prometo 2025 acaba. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Cuánto quiere? El crecimiento puede venir ahora. El crecimiento puede venir ahora aquí. El crecimiento puede empezar después de este retiro. El crecimiento puede comenzar después del retiro aquí. Dios es experto. Dios está experto en sorprendernos. Va a sorpresarnos. En obrar más allá. Va a obrar más allá. De nuestro alcance. De nuestro alcance. De lo que vemos. De lo cual nos mira. De lo que percibimos. De lo cual nos percibimos. Porque nuestro Dios es fiel. Porque nuestro Dios está fiel. Y cuando Él habla. Y ahora es papia. Él lo cumple. Está cumple. Si usted lo cree, déle un aplauso a Él. ¿Usted quiere un aplauso? Alabado sea Dios. Antes que se siente, una hermana me saludó esta tarde. Es una familia a la que amamos mucho en el Señor. Pertenecen a la iglesia donde antes pastoreábamos. Pertenece a la iglesia que a mí la mitad pertenece antes. Y al enterarse que estábamos aquí, me saluda y me dice: me gozo, pastor, de ver que Dios está cumpliendo una profecía que Dios le dio aquí. Una profecía que Dios dio aquí. Es decir, allá. Allá Colombia. Antes o años antes de que se cumpliera o que yo viniera a este lugar. A mí viene el lugar aquí. Y es más. Más ainda, anoche otro hermano de la congregación, otro hermano de congregación, de esta congregación que anteriormente pastoreaba, antes me expresó exactamente lo mismo. Un momento en el que Dios habló en una actividad, usó a un siervo suyo y me dio una palabra que en el momento me fue difícil de creer. Un momento difícil para mí por querer. Yo tengo que confesarlo. Me tengo que confesar. Yo alcancé a dudar, quizá. Más duda por tal.
a ver lo difícil. Pastor, está difícil. Y es acerca de lo que decía el pastor Raúl Y te tocante, Pastor Raúl, estaba en estos días. De día aquí. Dios me dijo, Dios avisame. te llevaré a otros lugares. Me dice, vamos a otro lugar. A otros lugares del mundo. A otro lugar del mundo. Que nunca has visto. Que nunca va a mirar. Que nunca has pensado. Que nunca va a pensar. Y que no te has imaginado en tu corazón. Ni va a imaginar de mi corazón. Y atravesarás fronteras. Y luego pasa frontera, nan. Y yo, el pastor me daba la palabra desde este lugar, desde el altar. Y el pastor durante mi palabra fuera del altar. Y yo desde allá me sentía algo avergonzado al oír eso. Y nada, me estaba sintiendo un vergüenza de escuchar eso aquí. Y yo decía, eso es difícil que se cumpla. Y me da cosa difícil que cumplir. Entonces cuando ellos supieron que estaba predicando aquí. Y ahora saco, me está predicando aquí, nan. Tanto el hermano que me habló anoche. El hermano que me habló anoche. Como la hermana que me saludó hoy. Y el hermano que a comentarme ave. Me decían, yo recordé aquella profecía. Esa más corta profecía allá. Dios la está cumpliendo. Dios está cumpliendo. Y yo tengo que decirle a usted, mi hermano, que para mí estar aquí también nan, es prueba de la fidelidad de Dios. Es prueba de fidelidad de Dios. Es prueba de la veracidad de Dios. Es prueba de Dios no miente. Dios no te engaña. Que Dios es fiel. Que Dios está fiel. Que Él es bueno. Que está bon. Que nos miró sin ser nada a nosotros. Aleluya. Amén. No éramos nada. No somos nada. Pero a Él le plació usarnos. Pero Él place para usarnos. Por eso es un gozo muy grande. Un gozo muy grande. Estar en compañía de ustedes en este lugar. En compañía de vos. A Él sea toda la gloria. La gloria. Y toda la alabanza. Y tu alabanza. Vamos ahora sí a la palabra. Vamos a ver sin palabra. Libro del profeta Jeremías. El buque del profeta Jeremías. Busque y alabe al Señor. Busca y alaba a Dios. Si aún puede alabarlo. Si a pesar del ayuno puede alabarlo. Si a pesar de ayuno puede alabar a Dios. Si le quedan fuerzas para alabarlo. Si tiene fuerza para ver. Alábele porque Él vive. Alabe para su estar viva. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Vamos a leer el verso 11 y el verso 12. Van a leer el versículo 1 y versículo 2. Bendito sea el Señor. Y voy a leerlos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo el verso 11 primero en español. Versículo 1 proviene en español. Luego el pastor lo leerá en su propia lengua. Después el pastor lo leerá en su propio idioma. De igual manera haremos con el versículo 12. Versículo 2. Todos los que estén listos digan amén. Amén. Y leo en el nombre del Señor. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y la palabra del Señor llega a mí diciendo: Jeremías, ¿qué cosa mira? Y me ha contestado: me mira una vara de palo de amandel. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ando Señor avisami, boa mira bom, pastor me está percurar, me está lié para mi palabra para cumplir con él. Aleluya. Cierre sus ojos y oremos juntos al Señor. Eterno Dios que estás en gloria, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es verdadera. Permite en esta hora que la palabra corra y sea glorificada por inspiración de tu divino Espíritu. Abre los corazones, Señor. Prepara la vida de cada hermano. Prepara la mía también, para que la palabra no retorne vacía. Para que la palabra sea el rema viviente. La palabra tuya para nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar con una alabanza para el Señor. Sienta con alabanza al Señor. Y como la visión 2025-2030 visión 2025-2030 es crecimiento. Da crecimiento. Crecimiento en cada área. Crecimiento ¿cierto? en cada área.
crecimiento numérico en la congregación, crescimento numérico de congregación, que como nos hablaba el Señor anoche, maniera Signore papà con nos anoche, algunos se resisten a creer tinta resistir di chiere, la visión que Dios da, è visione che Dio dona, y algunos como el príncipe aquel, e alguna manera il prince no reciben la palabra, no te recibe palabra, la ponen en duda. nada duda palabra. Hay algunos que dicen, ¿Tiene algún visa? 300 miembros. 300 miembros. Eso es exageración. Es exageración. No es posible. No está posible. Pero Dios dice, Dios te avisa, lo haré. Mañana a estas horas. Mañana hora da aquí. ¿Cuántos lo creen todavía? ¿Cuánto quiere ainda? Crecimiento en finanzas. Crecimiento en finanzas. Creemos que Dios lo hace. No está quiero que Dios está haciendo. Porque Él es el dueño de la plata y del oro. Y el plata y de oro. Mía es la tierra y su plenitud. Di mi tierra está en su plenitud. Dice el Señor. Señor te avisa. Y cuando Él quiere dar, y ahora es que duna, Él da. Esta duna. Él multiplica la harina. Esta multiplica la harina. Multiplica el aceite. Esta multiplica el zeta. Abre aguas, fuentes. Esta abre agua en fuente. En la piedra, en el pedernal. De piedra, de barranca. Él hace como Él quiere. Esta así manera es que. Crecimiento en campos de predicación. Crecimiento en campos de predicación. Porque cuando a Él le place, pues ahora place Él muestra dónde tenemos que ir. Esta muestra nos onda nos tinkubai. Él nos guía hacia dónde ir. Esta guía nos onda nos tinkubai. Puede el Señor levantar aquí en Bonaire. Dios planta aquí en Bonaire. Como en la visión de Pablo, un varón macedonio, que nos diga, pasa a este barrio y ayúdanos. Ven a este sector y ayúdanos. Y Dios irá guiando esta iglesia a cada rincón donde Él quiere que se predique la palabra. Si usted lo cree, dé gloria a Dios. Si usted quiere, de una gloria a Dios. Crecimiento en líderes dispuestos a ir a predicar. Crecimiento en líderes dispuestos para ir a predicar. Y es que creo que los líderes están ahí sentados. A mí te quiere que el líder esté sentado aquí dentro. Y no solo los actuales. Y no es una actual. Porque estamos hablando de generaciones. Y creo que detrás de esta generación de servidores, Dios está preparando. Otra generación. Que vienen ahí detrás. Detrás de usted, líder, viendo su ejemplo, mirando por ejemplo, inspirándose en el amor que usted tiene de amor por el Señor y la obra, y ellos vienen detrás, pastor, para que cuando algunos de ellos Dios los mueva y los lleve a algún lugar a predicar la palabra, no se preocupe. Dios tiene la generación de relevo que vengan a seguir sirviendo, a seguir trabajando, porque la obra es de Él. A su nombre. Crecimiento también en cuanto a alcance misionero. Para alcance misionero, para obra misionera. A llegar a islas para llegar a islas que no están cerca, de hecho. No está cerca. Estuve viendo aquellos mapas. Y Barbados está lejos. Muy lejos. San Martín. Y otras islas. Pero para Dios no hay distancia. Pero para Dios no tiene distancia. Nuestro Dios es el Dios de cerca. Dios es Dios de cerca. Pero también es el Dios de lejos. Pero también es Dios de más lejos. A su nombre sea la gloria. Y en todas las áreas. Y dentro de área, Dios quiere dar crecimiento. Dios quiere dar crecimiento. Entonces el día martes, pues ya martes, Dios nos habló de qué. Dios nos de Kiko. Condiciones. Condicionan para el crecimiento. Para el crecimiento. ¿Cuánto lo recuerdan? ¿Cuánto acordé? Anoche Dios nos habló. Anoche Dios habló con nosotros de las actitudes. De actitud para el crecimiento. Para el crecimiento. ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cuál debe ser mi actitud? Para participar del crecimiento. Para participar del crecimiento. ¿Y cuáles actitudes no debo tener? ¿Y cuál actitud no me certín? Si quiero que Dios no me
aparte, se não quer para Deus botar bombanda, o me evite participar Deus vai participar de la bendición del crecimiento. de bendição de crescimento. ¿Cuánto lo vamos entendiendo? Quando tu compreender, Hoy Dios nos quiere hablar a ver Deus que vai conosco de la preparación de preparação para el crecimiento. para o crescimento. ¿Cuántos alaban a Dios? Nos tenemos que preparar Nós temos que preparar-nos mesmos para el crecimiento. para o crescimento. Hay una parábola de Jesús, por ejemplo, Tem uma parábola de Jesus, por exemplo, de aquel hombre que sus bienes se multiplicaron. o homem su viene a sua entrada a multiplicar. Aquel rico que en algún momento É rico e de momento de tempo, dijo, alma, muchos bienes tienes. é de alma, roupa e bem a motim. ¿Qué debo hacer ahora? Que me tenho que fazer agora? Derribaré mis graneros Eu vou baixar bom, y los edificaré mayores. mi magazine nan e lo assinar mais grande. Amén. ¿Qué era lo que él estaba mentalizando o pensando hacer? O que ele estava pensando para fazer? Prepararse para el crecimiento. Preparar su mês para o crescimento. Esa parte como que la pasamos por alto. É parte de parte que nós também re. Pero una persona que sabe, Pero uma pessoa que sabe, que ve cuando la cosecha viene abundante, que te mira que a cosecha viene de gran manera, no espera que llegue la cosecha no te guarda cosecha llega para preocuparse para preocupar su mes. y decir ahora, ¿dónde almaceno? Para pensar ahora que onda me te guarda. ¿Qué hago con el fruto? ¿Qué me te hace que fruta? Anticipadamente, Promé que sei. antes que llegue la cosecha, Promé que cosecha llega. tiene que preparar El mes de preparar. el granero, El magazina. contratar los obreros, El mes cuando trae tradoran. planear las estrategias Planificar estrategia. y estar preparado para la cosecha. Está preparado para cosecha. La cosecha viene. El cosecha también. Eso ya está prometido por Ese Dios. está. Yo se prometí acaba. No lo dudamos. No dude. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues que nós temos que fazer agora. Prepararnos Nós vamos prepararnos mesmo para la cosecha que para a viene. cosecha que está vindo. Iglesia de Bonaire, Igreja de Bonaire. hay que estar preparados Você está preparado para el crecimiento que da Dios, para o crescimento que Deus está dando. porque los campos ya están listos para la siega. O núcleo já está claro para cosechar. Ya se ve el campo listo Já te mira que o núcleo está claro para que los obreros vayan. para que o obreiro não vai. Pero no cualquier obrero Pero não qualquer trador sabe recoger la cosecha. sabe recoger cosecha. Los obreros deben prepararse. É obreiro não trador, mas se preparar na mesa. Deben aprender. Não me se ensinar. Deben saber cómo hacerlo. Não me se com assim. Y Dios ha estado y está preparando E Deus estava aí está la preparando. iglesia de A Bonaire. igreja de Bonaire. Eso lo incluye a usted. Esse tem que incluir a vos também. Incluso aquel Hasta é um que ha estado como de visita, que estava a maneira de visita. que ha venido ahí como indeciso, Está dudando pouco. que quizá no lleva mucho tiempo, Portanto, tem tempo. pero Dios lo tiene acá por algo. Pero Deus tem aqui não para cos. No está por casualidad. Não está aqui não diz para causalidade. Dios está llamando Deus está chamando. obreros a su cosecha. Tradora na sua cosecha. Dios quiere llenar Deus que llena. los almacenes, É uma magazina não. los graneros, Uma magazina não. con el fruto É abundante fruto abundante. que Él se propone darnos. Ele está propondo para dar nós. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Y entrando ya E tentando. en el pasaje que hemos leído hoy, É passagem que nós lemos. Jeremías capítulo 1, Jeremías capítulo 1. versículos 11 y 12, Versículo 1 e 2. podemos preguntarnos tal vez, Nós podemos nos exportar. ¿qué relación tiene eso Que relação essa que tem con la preparación para el crecimiento? com a preparação para o crescimento? Porque a Jeremías Dios le hace una pregunta. Pastor Jeremías, Deus está haciendo uma pergunta. Le dice, ¿qué ves, Jeremías? Então dice, aqui como te mira, Jeremías. Y lo que llama mi atención E o que te llama minha atenção es que este primer capítulo é o primeiro capítulo. nos habla del llamamiento de Jeremías. Papel de nós, de llamado de Jeremías, quando Deus te chama Jeremías. Muchos eruditos piensan O pensan experto te pensa, que máximo 12 años tendría o Jeremías Jeremías tem máximo de 2 anos. cuando le llama a Dios Para Deus te chamar para ser profeta. para ser profeta. Y después de haberle llamado, E depois que Deus te chamar,
y haberle revelado sus planes. Y revelar allí el plan de Dios. Dios le dice, antes que nacieras te conocí. Dios te dice, prometo que vas a conocer. Antes de formarte en el vientre materno. Prometo que vas a formar de barriga de mamá. Y te he dado por profeta. Y más así un profeta. No solo a su tierra. No solamente botera, no solo a su país, no solamente a país, le dice a las naciones. Él dice, porque el propósito de Dios es traer salvación. El propósito de Dios está para traer salvación. No solo a Bonaire, no solamente Bonaire, sino a cada isla, pero cada isla, a cada país y a cada rincón de la tierra. Cada rincón de tierra aquí. Y Él nos ha estado llamando para esto. Estaba llamándonos para aquí. Bendito sea Dios. Y me gusta esto, que la primera profecía, la primera visión que Dios le da al profeta, es esta que leíamos. ¿Qué ves, Jeremías? Y él responde, aquí veo una vara de almendro. Aquí mira un palo de almendro. Aparentemente era algo simple. Parece algo simple. Era una visión sencilla. Parece un visión simple. Por mucho tiempo me pregunté qué significaba. Y viendo el llamamiento de Jeremías, y mirando el llamamiento de Jeremías, su primera experiencia, no me parecía como tan importante. No mire como importante. Comparada, por ejemplo, con la primera visión de Isaías. Que es cuando él ve a Dios sentado. Ahora te mira a Dios sentado en un trono alto y sublime. Trono alto y sublime. Y habían serafines alrededor de él. Serafín rondó de trono. Y las faldas llenaban el templo. Eso era algo tremendo. Algo grande. Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Él vio a Dios. Él mira a Dios en su santidad. En su santidad. En su gloria. En su gloria. Y se vio a sí mismo. Él mira a su mes. Siendo un hombre inmundo. Mirando un hombre inmundo. Que necesitaba limpieza. Pero Jeremías, ¿qué vio? Pero Jeremías, ¿qué la mira? Un palo de almendro. Un palo de almendro. ¿Qué diferencia? Mira una diferencia. ¿Qué contraste, verdad? Mira un contraste. Y si vemos el llamamiento de Ezequiel. Y si nos mira el llamamiento de Ezequiel. La primera visión de Ezequiel. La primera visión de Ezequiel. Oiga, qué cosa tremenda. Ay, está tremendo su visión de acá. Él vio unas ruedas que se movían. Él mira un par de tires llenas de ojos. De huevo. Él vio una gloria sobrenatural. Él mira una gloria sobrenatural que se movía sobre los cielos. La visión de Ezequiel es tremenda. Ezequiel dice visión de Ezequiel está tremendo. De la gloria de Dios. Bien de gloria de Dios. ¿Y Jeremías qué vio? Y Jeremías, ¿qué la mira? Una vara de almendro. Un palo de almendro. Alabado sea Dios. Es que Dios trata con cada persona de manera diferente. Dios trata con cada persona de una manera diferente. Es que el ministerio de cada uno de ellos, un ministerio de cada uno de ellos, sería diferente. Va a ser diferente. Isaías era llamado para anunciar especialmente las profecías acerca del Mesías. Profecía tocante Mesías. Jeremías, por otro lado, Jeremías de otro manda, era llamado para despertar al pueblo, que estaba a punto de caer, casi de caer, bajo la cautividad de Babilonia. Va a ser preso de Babilonia. Ezequiel entonces, lo llama Dios después de la cautividad, Dios te llama después que va preso, en medio de los cautivos, para llevarles un mensaje, y que ellos entendieran por qué estaban cautivos, que Dios no había sido injusto con ellos, que Dios les había advertido a ellos antes que sucediera, por medio de Jeremías, pero ellos no hicieron caso. Ahora vivían la realidad de aquello que quiso Jeremías evitarles con su mensaje. ¿Cuántos alaban a Dios? Y en este llamamiento de Jeremías, él ve una vara. Mira un palo. Pero pudo identificar qué tipo de vara era. ¿Qué tipo de palo estaba? Y es que me llama la atención también, pues un cosa más que te llama mi atención que Jeremías era
de familia sacerdotal. Jeremías estaba de familia sacerdotal. Él vivía, dice el versículo 1, en Anatot. El versículo 1 dice que también vive en Anatot. Una ciudad de sacerdotes. Una ciudad de sacerdotes. Josué en el capítulo 21, verso 18. Josué en el capítulo 21, versículo 18. Señala a Anatot. Señala a Anatot como una de las ciudades dadas, como una ciudad entregada a los levitas y a los sacerdotes, para que habitaran. Para por viva. Y hay algo más en Anatot. Un cosa más de Anatot. Es que Anatot es conocida también. Anatot es conocida también como una ciudad, que producía almendras. Amandel. Es decir, era una ciudad donde habían muchos almendros. Hasta el día de hoy se cree que cuando va un turista, un visitante a Anatot, en tiempos previos a la primavera, se le promete que verá florecer los almendros. ¿Por qué es importante esto, mi hermano? Es importante, hermana. Para que usted entienda qué se proponía Dios mostrarle a Jeremías. Que Dios quiera mostrar a Jeremías. Y es que la palabra almendro, la palabra amandel, y la palabra que usa Dios en el verso 12, y la palabra que Dios usa en el versículo 2, cuando Dios dice me apresuro a poner mi palabra por obra, para cumplir con mi palabra. Son dos palabras parecidas. Las dos palabras ocuparse otro. En el hebreo original. De hebreo original. La palabra almendro, la palabra amandel, es chaket. Y la palabra apresurarse, la palabra es choket. Es la misma raíz. Transmite un mismo mensaje. Lo que Dios quería hacer con Jeremías, lo que Dios quiera hacer con Jeremías, dependía de la visión que él tuviera. Depende de la visión que él tenía que ver la visión y tenía que comprender la visión para poder llevar el mensaje que Dios le iba a entregar. Dios lo va a dar. Hoy Dios te pregunta a ti, hermano. Dios te pregunta a ver, hermano. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que tú ves? En medio del llamamiento que Dios te hace. ¿Qué es lo que Dios le está mostrando? ¿Qué Dios está mostrando vos? Al siervo aquí en Bonaire. El servidor aquí en Bonaire. ¿Qué le está mostrando Dios? ¿Qué Dios está mostrando a la iglesia de Bonaire? La iglesia de Bonaire. ¿Cuál es la visión para nosotros, ¿Qué pastor? visión para nosotros, pastor? Dios nos pregunta, ¿qué ves? Dios está preguntando, ¿qué cómo te mira? Y Jeremías pudo haber dicho, Jeremías por avisa, ve un palo, mira un palo, ve una vara, mira un vara. Pero Jeremías pudo identificar el tipo de madera, el tipo de palo, el tipo de vara que veía, el tipo de vara que la mira, porque él la conocía, porque vivía en medio de una ciudad, de un stat que cultivaba, que cuidaba los almendros y los había reconocido. Y entonces Dios le está diciendo, yo voy a apresurar mi palabra para cumplirla. Bendito sea Dios, a su nombre. Llama mi atención también que el almendro es mencionado en otras ocasiones. Si hacemos memoria, recordaremos que justamente de almendro, de madera de almendro, era la vara de Aarón, la que él trajo delante del testimonio, la que Dios hizo florecer en una noche, la hizo reverdecer, la hizo echar flores, y la hizo dar frutos. Era una vara de almendro. Y lo que Dios le muestra a Jeremías, era una vara de almendro. ¿Será una coincidencia? ¿O habrá una relación? Claro que sí, mi hermano. Si usted también recuerda, en el candelero
que había puesto en el tabernáculo para que iluminara en él, habían labrado a martillo flores de almendro. Ese candelero, que era la fuente de luz, la única fuente de luz en el tabernáculo, que tipifica a Cristo como la fuente de luz, la única fuente de luz que el mundo pueda ver, porque él dijo: yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Algún significado debe tener el almendro, para que las flores que llevara el candelero fueran flores de almendro. ¿Por qué no otro tipo de flor? Porque en el almendro hay un mensaje, quizá no oculto ya, sino revelado ahora, para el pueblo de Dios, para cada uno de los que oyen esa palabra. Bendito sea el Señor. Y esas flores de almendro, en el candelero, hablan del carácter de Cristo, de la obra de Cristo. Y ya vamos a ver por qué. No sé, hermano, qué tanto conocimiento podamos tener del almendro, pero quise investigar algo, al menos. Quizá no tan profundo, mi hermano, pero encontré que el almendro, en el tiempo de invierno, antes que llegue el verano, antes que llegue la primavera, perdón, es el primer árbol que reverdece. Es el primer árbol que echa hojas y que da flores, aún habiendo invierno, sin que se acabe el invierno, sin que llegue la primavera. Cuando veían el almendro florecer, la gente decía: viene la primavera. El almendro anuncia la llegada de la primavera. El almendro está pregonando que el invierno se acaba, que el frío se va, que viene una nueva etapa, que el tiempo va a cambiar. El almendro señala tiempo de cambio, tiempo de bendición, tiempo de florecimiento, tiempo de transformación. Por eso Dios levantó a Jeremías y le mostró el almendro, porque Dios le decía: viene un tiempo de cambio, viene un tiempo de transformación, viene algo diferente, y tienes que anunciar que yo me apresuro a cumplir mi palabra, que yo me apresuro a traer cambios, que yo me apresuro a hacer transformación alrededor, que nada será igual. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Oh, gloria a Dios. Es prácticamente la misma palabra que usa Dios. Almendro y apresurarse. Y usted y yo no le vemos mucha relación. Pero hay palabras que pueden tener varios significados dentro de un idioma. Pueden tener varias aplicaciones. Hoy mencionamos la palabra cuarto. No sé para qué. Pero el pastor me decía: pero cuarto de habitación. Podemos decir falta un cuarto de hora. Pero tenemos un cuarto, ¿cierto? ¿Cuánto le dan a Dios la gloria? Y así hay muchas palabras más que tienen varias aplicaciones. Lo mismo pasaba con chaquet y choquet, almendro y apresurarse. Porque Dios estaba diciendo: así como el almendro se anticipa a despertar en medio del invierno,
Así yo me anticipo Assim a mim também se a adelanta. revelar mi palabra. De revelar minha palavra. Así como el almendro Mescos que amam. se apresura a florecer Se lhe para florescer. antes que los demás árboles florezcan. Como é que outro pau não Dice floresce? Dios, Deus te avisa. yo me apresuro. A mim tá se lhe. Yo me apresuro. Me dá se lhe. Yo me doy prisa. Me dá se lhe. Yo no me voy a quedar quieto. Não te vai querer tranquilo. Yo voy a empezar a dar Me tem que cumplimiento. começar a cumprimento. Yo voy a empezar a mostrar Me tem que começar a mostrar que mi palabra se como minha cumple. palavra está cumpre. Aleluya. Y aquí, bendito sea Dios, Aqui não. hay una aplicación que no podemos pasar por alto. Tem uma aplicação que não se passa por bem. Es que el almendro representa primero a Jesús. É a manda de representar primeiramente Jesus. Dentro de la tipología, De tipologia, por una razón también, para uma razão também. es que al almendro se le conoce Esse é a manda tu vai conhecer. como el precursor de la primavera. Que é som que tu vai dilante e dilante. Precursor es una palabra que indica Amém. Vai dilante, uma palavra que está indicar. el primero en actuar, É promete de actuar. el primero en moverse, É promete de mover. el primero en conquistar una tierra, É promete de conquistar terra. el primero en ir a la batalla. É promete que tu vai batalha. Eso es precursor. Esse é o precursor. Entonces el almendro es Pues é a manda tá. el precursor del É florecimiento, precursor de el primero en florecer, É promete de florescer. el que se adelanta, É que vai dilante. el que va de primeras. É vai de prometer. Entonces nos habla de Cristo Pues está para nós de Cristo. como el precursor É precursor de la resurrección. de resurrección. Porque el árbol que está bajo el invierno, Pues é palo que está de winter. que el invierno lo adormece, O winter está haciendo. que ha perdido todas las hojas, Ela pera tu sublachinan. que queda aparentemente seco, Parece que queda seco. empieza a reverdecer Começar a virar verde. y a florecer. E florescer. La Biblia dice A Bíblia te avisa que Jesús resucitó que Jesus é ressuscitar. para ser primicia Este é promete. de los que resucitan. Que está que ressuscitar. Porque si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, não ressuscitar de morto, não. usted y yo no tendríamos Nós habríamos los notín. la esperanza de la resurrección. Esperança de ressurreição. Pero como Cristo Pero resucitó, como Cristo ressuscitar, eso nos garantiza esse é nosso garantia. que nosotros también Que nós também resucitaremos. lo ressuscitar. Aleluya. Entonces el almendro es una tipificación de la persona de Cristo. Pues el almendro está una tipificación de persona de Cristo. Amén. Pero también nos tipifica a nosotros. Pero también tipifica a nosotros. Es decir, el almendro representa a cada cristiano, hombre o mujer que servimos al Señor. Pues se manda de representar a cada cristiano, hombre o ¿No se mujer goza por que eso? sirve, Señor. Cuando goza pensar que Que cuando Dios quiere hacer algo grande, ahora Dios que hace algo grande, Dios empieza a mostrar varas de almendro. Dios comienza a mostrar palos de amandel. Que cuando Dios se propone cumplir su Ahora palabra, Dios te propone para cumplir su palabra. Él empieza a mostrar almendros. Eso comienza a mostrar amandel. Eso quiere decir que cuando Dios va a llevar a cabo Es que ahora Dios te va a realizar un propósito eterno, un propósito eterno. Dios empezará a mostrar la visión Dios te comienza a mostrar visión de hombres y mujeres de hombre y mujer, ¿no? que como el almendro Mesos que amandel reverdecen, está reverdecer, que como el almendro mesos que amandel dan flores está de una flor a su nombre. ¿Y por qué nos representa a nosotros? y de cuenta representa a nos. Porque Dios cuenta con Por eso hombres Dios te conta y con gente mujeres y mujeres, no mujeres, que aunque todos los demás aunque tú sobra alrededor rondó, sigan secos, nante que era seco, sigan fríos, nante sigue frío, sigan afectados por el invierno, nante sigue afectado por winter. el almendro es diferente. Amanda la diferente. El verdadero cristiano es diferente. El verdadero cristiano es diferente. Otros están fríos, Otro nanta frío, otros están bajo el invierno, otro nanta en winter, otros están sin hojas, otro nanta sin blachi, otros están sin flores. otro nanta sin flor. Pero el hombre de Dios, Pero el hombre de Dios, la mujer de la Dios, mujer de Dios, se levanta te lanta. en medio de los fríos, Me medio frialdad, en medio de los tibios, me medio frialdad, en medio de los secos, me medio y secular, en medio de los indiferentes, me medio indiferente, para florecer, para florecer, para reverdecer, para vida verde. aunque otros no lo hagan. Ante otro no hacía. Bendito sea Dios.
Eso nos prueba Essa da prova nós. si somos almendros Se nós está almendro, u otro tipo de vara. outro tipo de vara. Amén. Eso. Que hay creyentes en un lugar Tem crente de lugar, que como los otros se enfrían, ora outro está fria, ellos también se enfrían. não também vira frio. Que cuando le llega el invierno a una congregación, Ora o entre em uma congregação, porque pueden venir tiempos de invierno, mas o tempo de entre pode vir, vienen tiempos de prueba, tempo de prova, vienen tiempos como de estancamiento, tempo de estancamento, vienen tiempos de quietud. também tempo que custa quieto. Entonces puede venir invierno espiritual Pode vir winter espiritual. y empiezan a caérsele las hojas al uno E blachen de algo y começa le a cair. caen las hojas al otro E blachen outro começa a cair. y queda el otro por allá atrás medio seco, medio... É uma traça daquela mitad seco assim daqui. Amén. Y hay quienes también, como el otro no alaba, yo no alabo. E tem que dizer, se um está lavando, tampouco está lavando. Como el otro no ora, yo no oro. E se um não está a oração, tampouco está a Como oração. los otros no ayunan, yo tampoco ayuno. Não está ayunando, tampouco está ayunando. Como los otros no quieren servir, yo tampoco sirvo. O outro não quer servir, tampouco não sirve. Y que nos volvemos igual que los demás. Nós temos a mesma coisa que outro não. Y el invierno nos acaba. E o winter acaba conosco. El invierno nos roba la flor, el fruto, la hoja, E o todo. winter está horta, nós, é fruta, é blachen, é trucos. Pero el verdadero almendro, Pero é amanda de verdade. hermano, el invierno no lo asusta. Mas winter não está lá que tem medo. El invierno no lo acaba. E o winter não acaba com ele. El invierno no lo detiene. E o winter não está detendo. Caen a su lado 1000 Mil te caen a su banda. y se enfrían a su lado 10,000 10,000 lo fríen a su otro y se banda. ponen tibios otros más. Otro más te mira al lado. Pero usted sigue dando flor Pero habrá seguido una flor. y usted sigue echando renuevos Y habrá seguido saca blachi de y usted nuevo. sigue dando fruto Y habrá seguido una fruta. porque es un almendro. Pasó por tu amandel. Y a ese almendro Dios le pone la vista. Y ribe amandel, Dios está muy vista. Dios lo mira Dios está mi rey. y Dios dice: Dios está mi ser. me aproximo Me está bien cerca. a cumplir mi palabra. Para cumplir con mi palabra. Me apresuro Me está lié. a hacer lo que me he propuesto. Así lo cual me propone paz. Y esta vara, Y vara aquí. que es verdadero almendro, Que para un verdadero almendro es el aquí. que voy a levantar, Me te levanta. es el que voy a usar, Me te usa. es el que voy a llevar Me te iba. a otros lugares A otro lugar a trabajar. donde nadie florece. Mira, Iglesia, Dios se apresura Iglesia, Dios está así purra. a cumplir su Para cumplir palabra. su palabra. Dios se apresura Dios está así purra. a traer el crecimiento. Para hacer ese crecimiento. Dios quiere contar Dios que conta. con almendros verdaderos Amandan verdadero. que no se dejen acabar No te la gran suar du cabal. por el invierno del materialismo, No te winter de materialismo. que no los ahogue el Que materialismo, materialismo no te ahogan. que no los enfríe el Que materialismo, materialismo no te frianan. que no los aleje del servicio, Que no te acerca la alejada que del no servicio. deje de congregarse. Que no te stop congregar. Con eso Dios cuenta. Questo è in Dios conta. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Estamos diciendo preparación Nós está papel de preparação para el crecimiento. para o crescimento. O sea, preparación para la primavera. Pues preparação para lenta. Es que es lo opuesto al invierno. Tá? É contrário na winter. En el invierno no hay nada, De winter não tem nada. ni hojas, Ni blachi. menos frutos. Menos fruta. Pero en la primavera Pero de lenta. todo cambia de color. Costa cabelo de color. Los paisajes oscuros, O paisaje era escuro. grises, Shinichi. cobran color, cobran Não vida. tem color, não tem vida. Ya eso que se veía tan triste E antes, coisa que estava mostrando triste antes. ahora se viste, hermano, Agora está viste su mês. de ramas, De rama não. de hojas, De blachi não. de flores, De flor não. de diferentes De colores. diferente color não. Todo cambia. Tu costa cambia. La primavera habla de cambio. É lenta papel de cambio. En el lenguaje de la poesía, De linguagem de poesia. la primavera habla de lo hermoso, Esta papel de local está bonita. de alegría, De alegria. de gozo, De gozo. de vida. De vida. ¿Cuántos alaban a Dios?
Entonces Dios quiere que usted y yo nos preparemos. Dios que voy a me prepararnos mes. Para la primavera que viene. Para la cosecha que viene. Para la abundancia que viene. Para la bendición que viene. Pero la preparación debe ser antes. Es ahí la figura del almendro. Es símbolo de amandel. El almendro tiene otro significado. Amandel tiene otra significación. Representa el despertar. Esta representa el lanzamiento. Porque se dice que el almendro despierta antes de la primavera. El almendro empieza a despertar aún con la nieve encima. ¿Cuántos adoran a Dios? El almendro se sacude la nieve. El almendro echa abajo la nieve. Se quita la carga de frialdad. Y despierta. Entonces el que quiere la cosecha, el que quiere el crecimiento, tiene que despertar. Tiene que despertar, hermano. Si la iglesia quiere crecimiento, debe despertar. Debe entrar en esa misma forma del almendro. Se tiene que sacudir, hermano. Tiene que sacudirse la nieve. Usted tiene que sacudirse el frío. Usted tiene que sacudirse la pereza. El conformismo. Para que puedan brotar los renuevos. Dios va a traer un despertar. Antes del crecimiento. Antes de la cosecha. El despertar está comenzando. Dios te está despertando en este retiro. Para que empieces a reverdecer. Dale la gloria a Él. Hay gente que se está durmiendo, y cuando uno se está durmiendo, tiene que estar durmiendo, y ahora un nene está durmiendo, se tiene que sacudir. Se tiene que levantar. Si vamos manejando nuestro carro, si no está corriendo en los autos, conduciendo, no está corriendo en los autos, y empezamos a sentir, y nos comienza a sentir que como que el sueño nos domina, tenemos que bajarnos de ahí y sacudirnos. Quizá aquí no pasa mucho, que las distancias son cortas, pero nosotros, ¿cierto, Pastor Raúl? En ocasiones conducimos 7 horas seguidas, 8 horas, 10 horas, sentados, conduciendo, corriendo auto, y podemos sentir que el sueño nos domina. Entonces es despertar o morir. Porque si seguimos ahí, permitiendo que el sueño nos domine, nos estrellamos, nos accidentamos, nos podemos matar nosotros, dañar a otros, o los que van con nosotros. Así que tenemos que parar, bajarnos, sacudirnos, estirarnos, despertarnos, para evitar la muerte, para evitar el fracaso. Hay cristianos que se están durmiendo, hay cristianos que están cayendo bajo el sueño espiritual. Usted se tiene que sacudir como el almendro. Usted tiene que despertar. Es el tiempo del despertar. El despertamiento llegó. El Espíritu de Dios está despertando la iglesia, porque el movimiento misionero mundial va avanzando. Llega el crecimiento. Dios está entregando lo que había prometido. Dios está apresurando a cumplir su palabra. Por eso hay que despertar. Alabe a Dios, mi hermano. Qué bueno. Aleluya.
El almendro no se preocupa por los demás árboles. Amanda, no te preocupes que otro palo dan. Él reverdece él. Esta mira verde. Amén. ¿Sí lo entiende? ¿Puedes comprender? El verdadero almendro se preocupa por reverdecer él. Amanda, de verdad te preocupa para mira verde. Todos a su lado muertos. Tú eres un ángulo donde ya está muerto. Secos. Seco. Sin nada. Sin nada. Pero él renovando. Pero él está renovando. Todos los otros ahí. Tú eres sobrana irán. Adormecidos. Dormí. Esperando la primavera. Esperando lenta. Pero el almendro. Pero es Amanda. Despierta aunque otros duerman. Tan lenta aunque otro está dormido. Bendito sea Dios. Uno de pastor no puede empezar a decir, bueno, pero aquel no hace nada, pues yo tampoco lo hago. Pastor, ese no está haciendo nada. Un líder no puede hacerlo tampoco así. Un líder tampoco no puede hacer. Aquí nadie quiere ayudar, yo tampoco ayudo. Ayudando ayuda, aquí nadie tampoco ayuda. No, el verdadero almendro. Es amanda de verdad. Despierta aunque otros duerman. Lanta aunque otros duermen. Se reverdece aunque otros sigan secos. Es verde aunque otros no seco. Es decir, tiene un enfoque claro. Pues es un enfoque bon claro. Es que esto es claro, hermano. El asunto es con Dios. El asunto está con Dios. Amén. Y yo no puedo detenerme porque otros se detienen. No se deja contagiar de otros. Al nombre de Cristo. Alabado sea Dios. Y yo creo que esta visión de Jeremías para nosotros hoy tiene una aplicación muy clara también. Dios quiere que miremos la visión. Dios que nos mira la visión. La visión es una vara de almendro. La visión es que Dios se propone hacer algo. Él vio la vara que reverdecía. Ese es el plan que Dios tiene, mi hermano. El propósito divino. Es que varas de almendro como la de Aarón, que llevan mucho tiempo secas, puedan volver a reverdecer. Es decir, que lo que Dios le muestra a Jeremías, pues lo que Dios te muestra a Jeremías, es que Israel era una vara de almendro, Israel de vara de amandel, pero que Dios se apresuraba a tratar con ella para que reverdeciera. Dios está mostrando que el propósito de nuestro ministerio es tratar con varas secas. Pero como Moisés, hay que llevarlas delante del altar, para que el Dios del cielo las haga reverdecer. Eso es lo que Dios nos manda hacer. No siempre nos va a entregar varas verdes. Él nos puede entregar varas secas. La tarea nuestra es la tarea de Moisés. Llevarlas a la presencia de Dios. Cargarlas hasta allá. Y dejar que el resto lo haga Dios. Permitir que Dios haga su parte. Esto va para aquellos que sienten un llamado. Si tiene un llamado verdadero, no espere que Dios le dé una vara verde. Puede que usted reciba una vara seca. Amén. Y tal vez usted diga, no me dieron nada. No me entregaron nada. Me mandaron a predicar. Y no había ningún creyente. Pero es por eso que Dios te mandó. Porque Dios quiere hacer reverdecer esa vara. Y si alguno va a una de esas islas, allá no hay nada. Actualmente no hay iglesia. No hay templo. No hay músicos. No hay líderes. No hay quien ofrende. No hay quien diezme. Pero Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves? Y él dijo, yo veo una vara. Pero yo veo por la fe. Que es una vara de almendro. Y sé que el almendro es una vara que reverdece. Que el almendro puede echar renuevos.
puede echar hojas, puede dar fruto y puede dar flores. Qué bueno es que en la visión veamos lo que Dios puede hacer. Cuando Dios te muestre un lugar, míralo por la fe, como una vara de almendro que ahora está seca, pero que cuando esté en la presencia de Jehová, esa vara seca va a reverdecer, va a despertar, va a dar fruto, y vamos a oír de la bendición que Dios te va a dar en ese lugar. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Hemos oído el testimonio del pastor George. Cuando llegó aquí, la vara no tenía hojas. ¿Cierto que no? Había 4. Ni tenía flores. No tenía flores un poco. Ni tenía frutos. No tenía fruta un poco. Pero hoy veo una vara reverdecida. La vara reverdeció. Y va a seguir reverdeciendo. Y va a echar racimos de frutos. ¿Cuántos alaban? Fruta. Bendito sea Dios. Entonces el proceso de Dios, es mostrarnos varas, pero también decirnos, yo me apresuro a cumplir mi palabra. Yo me apresuro a hacer reverdecer esa vara. Tal vez la vara seca es su propia alma, su propio corazón está seco, pero Dios dice, yo me apresuro, yo lo voy a hacer reverdecer, yo voy a obrar, yo voy a cumplir lo que he propuesto hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando él ve la vara y le dice a Dios, Dios le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías responde, una vara de almendro. Contesta, un palo de amándal. Dios le dice, bien has visto. Dios le dice, bomba mira. Ve que Dios se agrada cuando vemos la visión clara. Cuando entendemos lo que Dios nos está mostrando. Dios le está mostrando a la iglesia de Bonaire una vara de almendro, un palo de amándal. Un trabajo que va a reverdecer y que va a dar fruto. Esa visión no era de Jeremías, era de Dios para Jeremías. Esta visión que Dios le ha dado al año 2030 no es del hombre, la ha dado Dios. Y si usted la ve por la fe, como una vara de almendro, Dios te dice, bien has visto, iglesia de Bonaire, porque yo me apresuro a cumplir mi palabra. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Esa palabra que Dios ha hablado en el tiempo, que Dios ha traído muchas veces a este lugar, Dios no se ha olvidado de esa palabra. Él se apresura. ¿Y sabe por qué Dios se apresura? Es que yo no puedo pasar por alto esta palabra. Dios dice, me apresuro. ¿Ve? Yo apresuro mi palabra. Es como Dios diciendo, estoy acelerando. Estoy comenzando a acelerar. Es como cuando vamos a una velocidad constante, pero en un momento miramos el reloj y decimos, el tiempo está corto, se está yendo, me tengo que apresurar, y hundimos el pie al acelerador hasta el fondo, porque tenemos que cumplir. Dios está viendo
Dios te mira. Que el tiempo está en contra nuestra. Contra de nos. El tiempo se acaba, hermano. El tiempo está acabando, hermano. El tiempo se está yendo. El tiempo está yendo. Y muchos siguen durmiendo en el tiempo. Y han estado estancados en el tiempo. Y Dios dice: Dios te avisa. Voy a acelerar el proceso contigo. El proceso cubo. Voy a acelerar mis tratos contigo. Te estás demorando mucho. Tardando mucho en responderme, di contestarme, en consagrarte, en humillarte en mi presencia. Pero yo me apresuro. Yo acelero. Voy a empezar a obrar más. Este año Dios va a tratar más. Este año Dios te va a hablar más. Este año Dios te dará experiencias. Este año Dios te sacará de la comodidad. Te sacará del sueño. Te despertará en las madrugadas. Te pondrá una inquietud de llenarte de su presencia, de entrar en el secreto. Todo el que siente que Dios se está apresurando, todo el que siente que Dios se está dando prisa para cumplir su palabra, para hacer lo que te ha dicho, dile hoy a Dios: quiero ser ese almendro. Despiértame hoy, Señor. Porque quiero, Señor, que la primavera llegue. Pero antes de la primavera, yo quiero despertar. Yo quiero reverdecer como la vara de Aarón. No me quiero quedar dormido. Aquí estoy, Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios quiere preparación para el crecimiento. Dios quiere preparar para el crecimiento. Dios quiere que estemos dispuestos. Dios quiere estar dispuesto. Dios quiere que estés despierto. Dios quiere talentar. Porque Dios está acelerando. Dios está haciendo está acelerando su obra. Está haciendo su obra. Las islas que no han sido alcanzadas, Dios está acelerando. Dios te ha estado preparando. Dios está preparando. Dios te ha estado hablando. Dios está mapeando cubo. Porque el tiempo se acaba. El tiempo está acabando. El tiempo es corto. El tiempo está corto. Viene lo esperado. Apresúrate a rendirte a sus pies. Apresúrate a decir a Dios: estoy dispuesto. Está dispuesto. Cuenta conmigo, Señor. Y en medio del frío invierno, de la apostasía que reina, despiértame a mí. En medio del materialismo que está dominando a tantos en la iglesia, despiértame a mí. Señor. Hazme reverdecer a mí. En medio de la decadencia que experimenta tu pueblo, yo quiero ser un almendro. Yo quiero ser un árbol verde. Yo quiero dar hojas y frutos, y flores, y renuevos, en medio de muchos muertos. Oh, alabado sea Dios. Esta obra del movimiento misionero mundial es el almendro que Dios está levantando para apresurar su obra, para apresurar su palabra. Dios ha estado despertando esta obra. Dios ha estado despertando a sus pastores. Dios ha estado entregando una visión. Porque Dios se está apresurando. Porque Dios quiere obrar pronto. No es hasta que tú quieras. No es cuando tú quieras.
es ahora. Porque Dios está acelerando el proceso de llegar a los lugares donde nadie ha llegado. A conquistar nuevos pueblos, ciudades, países, porque el tiempo está cerca. Oh, mi alma alaba tu nombre. Renuévate hoy en la presencia de Dios. Hoy tú estás en este altar, delante de su presencia, para reverdecer en esta noche, como la vara de Aarón que reverdeció, como la vara que Dios hizo reverdecer. Hoy estás aquí para reverdecer como el almendro. Por eso reverdece en esta noche. Reverdece en esta noche. Reverdece en esta noche. Reverdece en esta hora. Reverdece. Dios te trajo para hacerte reverdecer. Hoy Dios te hace reverdecer. Hoy viene el reverdecimiento de arriba. Hoy el que hizo reverdecer la vara de Aarón te hará reverdecer también a ti. Hoy Dios te da una nueva oportunidad. Hoy Dios te levanta. Hoy Dios te reverdece en este lugar. Porque Él apresura su palabra. Él apresura su palabra. Lo que Dios se propuso hacer, ya no hay que esperarlo. Ya no hay que esperar más. Ya está aquí. Ya llegó. Ya le llega. El despertar llegó. El lanzamiento llega. El avivamiento por el que oramos durante tantos años ha llegado. Ya llegó. Ya comenzó. Y eres parte de ese avivamiento. Eres parte del despertar. Aleluya. Algo sucede cuando te adoras. Algo sucede cuando te adoras. Cuando te adoras. Saludamos a los hermanos que están en sintonía en esta noche. Nos saluda a Miguel Ángel Torres aquí en Aboneiro, Kenneth Trump ahí en Aruba, Dios bendicionamos. Gladys Solano, Colombia, zona 71, Dios te bendiga. Betty Axi ahí en Santo Domingo. Y Campi ahí en Corsau. Carlos Norato, Colombia. Jesús Goititia Sandoval, Dios bendicionamos, hijo. Ahí en Venezuela. Gustavo Rojas, Colombia, zona 66. Ana Zarrate, Colombia, zona 61. José Luis Ruiz Díaz, la zona 71, Dios te bendiga. Joana Moreno, Francis Leolina y Corsó, Dios bendicionamos, Román, aleluya. Un rato más de presencia del Señor, aleluya. Un rato más de su presencia. Cuando
Te adoramos, Señor, aleluya. Oh Dios, adamo pueblo que en iglesia, que en altar, Señor Dios mío, que acepte tu palabra, Señor Dios. Aquí estamos, reunidos en este altar, Señor Dios mío. Trata con cada uno de nosotros, Padre. Queremos, Señor, como el árbol de almendras, Señor. Queremos obedecer, Señor. Queremos, Señor, dar flores, Señor. Queremos dar frutos, oh Dios. A que otros puedan enfriarse. A que muchos puedan abandonar tu camino. Nosotros queremos ser antorchas, Señor. En este tiempo queremos brillar. En este tiempo queremos estar en fuego, Señor. Aquí estamos en este altar, Dios. Oh Dios, rogándote, Señor. Quita todo lo que le estorba, Señor. Hacer tu obra en nuestras vidas, Dios. Oh, queremos reverecer, Señor. Oh, despertamos hoy, Señor. Oh, yo me despierto hoy, Señor. Oh, yo me levanto hoy, Señor. Oh, yo te adoro hoy, Señor. Yo te adoro hoy, Señor. Yo te adoro hoy, Señor. Oh, yo te adoro hoy, Señor. Yo te adoro hoy, Jehová. Él está llenando. Oh, Señor, yo quiero rebosar. Yo quiero rebosar, Dios. Quiere rebosar, Dios. Él está llenando. Está llenando. Su fuego está aquí en este lugar. Él está despertando, aleluya. Está levantando. Un minuto más, un minuto más. Un minuto más. Oh, yo siento su presencia. Yo siento su gloria. Yo siento su fuego. Oh, yo siento su candela en esta noche. Tú que estás en sintonía, recibe también. Hay fuego, hay fuego, hay fuego. Hay fuego, hay fuego, hay fuego. Hay fuego, hay fuego. Que el fuego desciende ahora sobre tu altar. Que el fuego descienda ahora sobre tu altar. Que el fuego descienda ahora sobre tu vida. Oh, que el fuego descienda ahora sobre tu vida.
Señor, gracias, dele gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Tu presencia. Gracias por tu gloria, Señor. Señor. Gloria, Señor. Cree la palabra del Señor. Cree la palabra del Señor. Lo recibo para mí, Señor. Lo recibí para mí, Señor. Lo recibo para mí, Lo Señor. recibí para mí, Señor. Yo creo tu palabra, Señor. Yo quiero palabra, Señor. Oh, alabanza al Señor. Y hermanos, los que vivieron en lugares fríos, Hermanos, están en un lugar frío. saben, Danza. amén, que un árbol en invierno Un palo de encuentro. parece muerto. Parece muerto. Parece que no tiene vida. Parece que no tiene vida. Pero sí tienes vida. Pero sí vos tienes vida. Sí tienes vida. Sí vos tienes vida. Sí vas a reverdecer. Sí vos tienes vida verde. Porque Dios ha hablado en esta noche. Dios va a beber noche. Dios ha hablado en otro tiempo, aleluya. En otro tiempo. Si tienes vida. Sí vos tienes vida. Usted ve a usted mismo como seco, aleluya. Mira, vos ves manera seco. Pero Dios dice, usted tiene vida. Pero Dios avisa que tiene Si vida. hay fe en usted, aleluya. Fe tengo. Hay fe en usted. Fe tengo. Y vas a reverdecer. Lo vas a mirar verde. Vas a dar flor otra vez. Vas a dar flor otra vez. Oh, no vas a recordar solamente los tiempos pasados. Dios te va a darte el trato nuevo. Un trato nuevo. Y rabashe. ¡Ay, rabashme! Gloria a Dios. ¡Y rabashme que me Gracias. Gracias, Señor. Dele gracias. Danke, Señor. Dona Dios danke. Dele gracias. Dona danke. De tu Padre, gracias. La Biblia dice que antes nosotros pedir a Dios algo, Él sabe, Él conoce. Alabanza al Señor. Gracias. Dele gracias por los planes que Él tiene con tu vida. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Dios, déjame sentirlo, Señor. Igual que esa mujer cuando está encinta, Dios mío. Cuando está encinta, Barrica, alabanza al Señor, siente ese bebé. No se ve, pero está. No se ve, pero está ahí dentro. No se ve, pero está. Es el tiempo que necesita. Oh, alabanza al Señor. Pero que llegue el día, llegue el momento. Lo que tú ves, aleluya. Mira lo que Dios quiere hacer. Mira lo que Dios quiere hacer con tu vida. Mira lo que Dios quiere hacer con tu vida. Siéntalo. Llegará el día que saldrá la luz. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo lo creo, lo tengo. Gracias, Señor. ¿Cuál le dan las gracias en esta noche? Gracias, Señor. Jesús, gloria está aquí, aleluya. Su presencia está en este lugar. Gracias, Señor, gracias. El ayuno rompe cadenas, derrumbe murallas, abre corazones endurecidos. Oh, el ayuno en la presencia del Señor. Oh, aumenta la fe. Gracias por tu palabra. El ayuno mueve a la mano de Dios. Gracias, Dios. Pueden tomar asiento en esta noche. Dios es bueno. Dios es grande. Amén. Gloria al Señor. Y continuamos, hermanos. Seguimos, hermanos. Con esta victoria. Amén. Vamos a orar al final. Para los que están entrando en su segundo día. Y los hermanos que están entrando en su primer día, ¿no? Sí. Primer día, alabanza al Señor. Vamos a orar por ustedes. Y los hermanos que están en sus hogares, con deseo de estar aquí, nuestra hermana Andrea, nuestro hermano Robbie, otros hermanos que tienen quebranto de salud. Vamos a orar a Dios para ellos, para que puedan
estar, Panam por te. aunque en la mitad de este retiro, que pueden estar acá, alabanza del Anche la metà di Señor. ritiro qui però con un po' te aquí nana. Porque son diferencia mirarlo por estos medios Assolutamente differente mi redori e medio da aquí. y estar presente. Y con ta presente. ¿Y cuándo están recibiendo del Señor? Quando ricevere il Signore. Cuando sienten su gloria, su Quando senti presencia. su gloria e su presenza. Y aún hay más alabanza E del ainda tem Señor. mais. Amén. Mañana en la mañana continuamos Amanhã ainda não se sigue. a las 9 en este lugar. No borde lugar aqui. Amén. Oración central, nuestro hermano Joel. L'ante servici, Grupo Misadai. Maravilha de essa palavra, Grupo Misadai tem alabanza nan. Y después mensaje con el pastor Niño Garzón. ¿En la mañana? Sí, va a predicarnos en la mañana. Amén. Pues vengan, si pueden venir más temprano, si se despiertan a las 8 y por el hambre, vengan a orar a la alabanza. Se você lá dor di hammer, vinha a senhora show. Venga a orar, no que se quede en casa, ven temprano a orar. No queda casa, vim trepang vinha a senhora A show. buscar la presencia del Señor. E busca a Amén. presença do Senhor. Rigel Gentita, Ujier Altar, Alian Chale, Santa Martes, Ujier General. Nuestra despedida de nuestros seguidores, mañana Inter no está del lugar que atrove. Amén. Alabanza al Señor. La que nos va a Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí. Triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen acuarel, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si es que te encuentras